¿Alguna vez conociste a un hombre que actúa tan extraño que te deja confundido y fascinado al mismo tiempo? Te presento al hombre Sigma, un tipo raro y único, cuyo comportamiento rompe esquemas y desafía la lógica tradicional. En este video descubrirás 15 cosas extrañas que hacen los hombres Sigma y que confunden a todos. Prepárate para entrar en la mente del hombre más intrigante y misterioso, entendiendo por qué evitan llamadas, desaparecen sin avisar y ríen cuando nadie más lo hace. Quédate hasta el final y descubre qué hay detrás del hombre que nadie logra descifrar por completo. Empecemos. Número 1. Llegan muy temprano o muy tarde a las reuniones. Una de las cosas más extrañas y llamativas de los hombres Sigma es que jamás llegan a la hora esperada. Mientras la mayoría se esfuerza desesperadamente por aparecer puntuales, mirando el reloj cada 2 minutos para no desentonar, ellos funcionan en otra dimensión temporal. Los Sigma tienden a llegar extremadamente temprano, cuando el lugar aún está vacío y solo los organizadores están presentes, o al contrario, arriban justo cuando la reunión está por finalizar, haciendo que todos giren la cabeza sorprendidos. ¿Pero por qué hacen esto? Bueno, resulta que ellos tienen una alergia incurable al tipo de interacción social que muchos disfrutan, la charla trivial. No les interesa perder tiempo discutiendo sobre el tráfico o comentando cómo estará el clima mañana. Si llegan temprano, aprovechan ese instante silencioso para analizar el entorno como si fueran espías, recopilando información valiosa, disfrutando la paz antes de que el lugar se convierta en una fiesta bulliciosa. Por otro lado, si llegan tarde, logran saltarse hábilmente todas las conversaciones superficiales y aparecen justo para captar la esencia de lo importante. Caminan sigilosamente hacia una esquina, toman asiento y saludan brevemente con una leve sonrisa. Esta actitud deja a muchos confundidos, preguntándose si tuvieron algún problema o simplemente olvidaron la hora. Lo cierto es que, mientras todos intentan resolver este misterio, el hombre Sigma se siente cómodo, libre del estrés que representa integrarse a situaciones que no les aportan verdadero valor ni significado personal. Número 2. Muestran cariño sin decir una palabra. Los hombres Sigma tienen una forma peculiar y algo desconcertante de expresar afecto, tan silenciosa que muchos ni siquiera notan que lo están haciendo. Mientras la mayoría suele declarar sentimientos con palabras elaboradas o gestos evidentes, ellos prefieren demostrar cuánto les importas mediante acciones concretas, pequeñas y sorprendentes. No te dirán lo mucho que te aprecian con largas frases o mensajes emotivos, pero sí repararán silenciosamente aquel objeto roto que ni siquiera sabías que notaron. Te prepararán un café justo cuando detectan tu cansancio, o pondrán discretamente a tu alcance algo que necesitas, sin jamás mencionarlo. Esto deja al resto bastante confundido, ya que la mayoría de las personas esperan escuchar frases claras que confirmen lo que sienten los demás. Sin embargo, un hombre Sigma considera las palabras como algo secundario, incluso a veces innecesario. Para ellos, las acciones hablan mucho más fuerte y claro que cualquier discurso romántico o amistoso. Son capaces de realizar gestos profundamente considerados que demuestran lo atentos y comprometidos que están con aquellas pocas personas que logran entrar en su círculo íntimo. Curiosamente, estos gestos tan sutiles pueden llegar a malinterpretarse como indiferencia o desinterés por quienes esperan formas más convencionales de afecto. Pero para un Sigma, la verdadera esencia del cariño no está en lo que se dice, sino en lo que se hace cuando nadie lo pide. Por eso, aunque nunca oigas frases dulces salir de sus labios, sabrás perfectamente cuánto le importas
cuando veas sus acciones silenciosas hablando por sí mismas. Número 3. Ríen cuando nadie más lo hace. Otra particularidad que hace que los hombres Sigma sean tan intrigantes y difíciles de entender es su peculiar sentido del humor. Estos hombres suelen reírse en los momentos más inesperados, precisamente cuando el resto permanece en absoluto silencio o con rostros serios. ¿Por qué sucede esto? Pues porque su mente funciona diferente. Ellos perciben ironía y humor en lugares donde los demás simplemente no logran verlo. Es como si tuvieran unas gafas especiales capaces de detectar lo absurdo, incluso en situaciones consideradas incómodas o inapropiadas. Esta risa inesperada, que a veces puede sonar fuera de lugar, hace que los demás se pregunten si entendieron mal la situación o si hay algo más ocurriendo que no lograron captar. Los Sigma encuentran divertidas cosas que otros toman demasiado en serio, como una reunión de trabajo excesivamente formal, una situación social forzada o esos típicos momentos incómodos en los que alguien intenta ser demasiado diplomático y falla terriblemente. Cuando los demás se toman todo demasiado en serio, estos hombres prefieren distanciarse emocionalmente usando esa risa como un escudo protector. No buscan incomodar ni molestar, simplemente intentan aligerar la tensión interna que sienten ante las circunstancias demasiado rígidas o absurdas. Esta particular manera de reaccionar suele generar una combinación de confusión, curiosidad y hasta admiración entre quienes los rodean, porque en el fondo muchos quisieran tener esa capacidad única de encontrar humor en los pequeños detalles incómodos de la vida, aunque pocos se atrevan a admitirlo abiertamente. Número 4. Se aíslan en medio de la multitud. Algo que realmente llama la atención de los hombres Sigma es su habilidad única para aislarse estando rodeados de gente. Es como si tuvieran un talento especial para crear un campo de fuerza invisible que los separa del resto, incluso cuando están físicamente presentes en una reunión o en un evento concurrido. Seguro has notado a esa persona que prefiere sentarse en una esquina apartada, con aire pensativo, mientras todos los demás disfrutan socializando activamente. Él no se está escondiendo ni está siendo antisocial. Simplemente se encuentra mucho más cómodo en ese rincón desde donde puede observar todo sin necesidad de interactuar constantemente. Mientras otros podrían sentirse solos o incómodos estando al margen, el hombre Sigma lo vive como una situación ideal. Disfruta intensamente esa especie de anonimato momentáneo que le permite analizar con calma el entorno, las personas y sus comportamientos. Para ellos, observar la dinámica social desde lejos es una fuente valiosa de información y aprendizaje. Son como investigadores silenciosos, capaces de identificar patrones en la conducta humana y entender profundamente situaciones que otros ni siquiera notan. Este comportamiento suele desconcertar a quienes intentan integrar al Sigma a la conversación, interpretando su aislamiento como desinterés o aburrimiento. Sin embargo, si alguien se acerca con un tema realmente significativo, es probable que este hombre abandone momentáneamente su burbuja para participar activamente. Su aislamiento selectivo genera un aura de misterio que confunde y atrae a partes iguales, haciendo que muchos se pregunten qué estará pensando en esa silenciosa soledad voluntaria. Número 5. Odian las llamadas telefónicas. Una de las cosas más desconcertantes sobre los hombres Sigma es su profunda aversión por las llamadas telefónicas. Mientras la mayoría de las personas parece vivir con el teléfono pegado a la oreja, ellos hacen todo lo posible por evitarlo. Y es que para un Sigma, recibir una llamada inesperada es equivalente a una pequeña invasión de su espacio mental.
No entienden por qué alguien preferiría gastar tiempo en una charla telefónica de 10 minutos, que perfectamente podría haber sido un mensaje breve y claro de 3 palabras. Cuando su teléfono comienza a sonar, la primera reacción de un Sigma no es contestar rápidamente, sino preguntarse con cierto fastidio, ¿por qué no me enviaron un mensaje? Por lo general, dejarán que el teléfono suene hasta que la otra persona se rinda y cuelgue. Luego enviarán un breve mensaje preguntando, ¿todo bien? La frustración ajena ante su actitud indiferente suele ser alta, pero ellos ni siquiera se dan cuenta de que están siendo incómodos. Para ellos, el teléfono es más una herramienta de urgencia o trabajo que un medio para tener largas conversaciones. Esta peculiaridad puede llegar a ser muy confusa para quienes intentan comunicarse con ellos. Amigos, familiares o parejas suelen malinterpretar esto como desinterés, desconsideración o incluso grosería. Pero en realidad no tiene que ver con que sean antipáticos, sino con que valoran profundamente su tranquilidad mental y prefieren reservar su energía para interacciones más significativas. Al final, un Sigma es esa persona que logra estar más conectada consigo misma al estar desconectada de los demás. Número 6. Mantienen largas conversaciones consigo mismos. Otra peculiaridad fascinante y algo incomprendida de los hombres Sigma es su habilidad para sostener largas y profundas conversaciones internas. A menudo, podrás observarlos con la mirada perdida en el horizonte, aparentemente distraídos, pero en realidad están inmersos en un intenso diálogo consigo mismos. Mientras la mayoría teme al silencio o a quedarse a solas con sus pensamientos, ellos lo consideran un placer supremo. ¿Quién necesita Netflix cuando dentro de su cabeza ocurre una serie dramática, cómica y filosófica, todo al mismo tiempo? Esto sucede porque los Sigma tienen un mundo interno extraordinariamente rico y activo que constantemente los lleva a reflexionar sobre su vida, sus decisiones y la dirección que están tomando. No se limitan a pensar superficialmente. Entran en debates profundos consigo mismos, cuestionando desde las grandes verdades existenciales hasta los más mínimos detalles de su día a día. Se podría decir que tienen una especie de comité interno siempre en sesión, decidiendo cuidadosamente cada movimiento antes de ejecutarlo. Sin embargo, esto puede resultar bastante confuso para quienes los rodean. ¿Por qué se quedan en silencio tanto tiempo? ¿Están aburridos, molestos o simplemente distraídos? La respuesta probablemente sea ninguna de las anteriores. Simplemente están procesando información, analizando escenarios futuros o resolviendo dilemas complejos en la privacidad de sus mentes. Este hábito les permite alcanzar un alto grado de autoconocimiento y seguridad en sus decisiones. Al final, esas conversaciones internas son el combustible secreto que impulsa su éxito personal, aunque el resto del mundo los mire con desconcierto. Número 7. Parecen desinteresados, pero lo notan todo. Una de las características más intrigantes y desconcertantes del hombre Sigma es su aparente indiferencia hacia lo que sucede a su alrededor. A primera vista, da la impresión de que no presta atención a nada ni a nadie, mirando con aburrimiento o distraídamente hacia otro lugar, como si nada tuviera importancia. Esta conducta suele llevar a malinterpretaciones constantes. Muchos creen que está desconectado, desinteresado o hasta algo arrogante. Sin embargo, la realidad es completamente distinta. Bajo esa fachada aparentemente distraída se esconde una mente aguda, observadora y profundamente analítica. Mientras todos asumen que el Sigma está en otro mundo, él está captando detalles sutiles que la mayoría ni siquiera notaría. Percibe cambios leves en el tono de voz,
movimientos corporales casi imperceptibles o incluso microexpresiones faciales que delatan emociones ocultas. Su cerebro actúa como un escáner sofisticado, recolectando constantemente información relevante del entorno, aunque nunca lo demuestre abiertamente. Lo más curioso es que no hace nada para evidenciar esta capacidad especial. Prefiere guardarse sus conclusiones, observando pacientemente cómo las situaciones evolucionan sin intervenir, a menos que sea absolutamente necesario. Esto causa bastante confusión, ya que en momentos inesperados demuestra conocer exactamente lo que alguien está pensando o sintiendo, sorprendiendo a quienes lo creían completamente ausente. No se trata de una actitud pretenciosa o de un truco mental, simplemente es su manera natural de interactuar con el mundo, observando, analizando y comprendiendo profundamente todo mientras mantiene una aparente distancia que lo hace aún más misterioso y fascinante ante los demás. Número 8. No soportan las reglas sin sentido. Uno de los comportamientos más peculiares y desconcertantes del hombre Sigma es su incapacidad total para aceptar reglas que no tienen un propósito claro. Mientras la mayoría de las personas simplemente siguen las normas sociales o laborales, porque así debe ser, el Sigma se detiene, las observa detenidamente y luego decide silenciosamente ignorarlas si considera que son inútiles o ilógicas. No se trata de un acto de rebeldía abierta, sino de una silenciosa y decidida resistencia a cualquier cosa que considere absurda. Por ejemplo, imagina una situación donde la oficina implementa una norma absurda que prohíbe utilizar auriculares aunque nadie hable con clientes. Todos murmuran disgustados, pero obedecen. En cambio, el Sigma simplemente sigue utilizando sus audífonos como si esa norma nunca hubiera existido, dejando perplejo a más de uno que no comprende cómo puede ignorar una regla tan explícita. Lo interesante es que cuando se le cuestiona, no discute ni protesta, responde con una sonrisa leve o una breve frase irónica que desarma inmediatamente cualquier intento de confrontación. Esto, por supuesto, confunde enormemente a quienes respetan las reglas por inercia, haciéndolos preguntarse si está siendo imprudente, arrogante o simplemente genial. La realidad es que un Sigma piensa que vivir ajustándose a reglas sin sentido es como estar atrapado en una prisión invisible, una experiencia innecesariamente incómoda y restrictiva. Al desafiar silenciosamente esas normas sin lógica, el Sigma protege su libertad personal y mantiene intacta su integridad, incluso si esto significa desconcertar al resto del mundo. Número 9. Evitan presumir cualquier logro. Una característica fascinante y desconcertante de los hombres Sigma es que, aunque sean altamente exitosos o talentosos en algo, raramente sentirás que están orgullosos de ello. Nunca presumen, nunca destacan sus logros, ni tampoco buscan reconocimiento externo. Imagina a alguien que acaba de realizar un proyecto espectacular, ha ganado un premio importante o ha alcanzado una meta que pocos logran. Mientras cualquier otra persona celebraría, compartiría fotos en redes sociales o llamaría inmediatamente a sus amigos para contarles la buena noticia, el hombre Sigma simplemente seguirá adelante como si fuera un martes cualquiera. Cuando alguien intenta halagarlo o felicitarlo, es probable que responda con una ligera sonrisa, un asentimiento discreto o incluso con cierto desconcierto, como si no supiera exactamente qué decir. Para ellos, buscar atención o validación externa es tan absurdo como anunciar públicamente que respiraron correctamente durante todo el día. Esto, por supuesto, deja bastante confundido al resto del mundo, que suele preguntarse, ¿será modestia genuina, timidez extrema o una indiferencia absoluta por lo que los demás piensan? Lo cierto es que, para un Sigma,
El éxito es algo personal, íntimo, que solo tiene sentido dentro de su propio sistema de valores. No ven el sentido de presumir o demostrar superioridad. De hecho, consideran que hacerlo sería superficial e innecesario. Mientras otros buscan likes, aplausos o aprobación, ellos encuentran satisfacción en la propia realización de sus metas, sin importar si alguien más las reconoce o no. Esta actitud humilde y reservada termina generando un respeto silencioso y sincero en quienes logran entender la profundidad detrás de su aparente indiferencia. Número 10. Prefieren vestir igual casi siempre. Si alguna vez observas detenidamente a un hombre Sigma, notarás que parece tener un uniforme predilecto. No trabaja en una empresa que imponga códigos estrictos de vestimenta, ni tampoco carece de creatividad para elegir su ropa. Simplemente ha decidido que invertir tiempo y energía cada mañana en decidir qué ponerse es completamente innecesario. ¿Por qué perder media hora probándose distintos conjuntos, cuando puede simplificarlo todo usando ropa que sabe que funciona perfectamente para él? La mayoría de las personas pasa demasiado tiempo tratando de impresionar a otros con prendas diferentes o a la moda. En cambio, el Sigma opta por algo cómodo, práctico y que le permita enfocar su mente en cosas que realmente importan. De hecho, la repetición constante de atuendos puede hacer que quienes lo rodean se pregunten si no posee más ropa o si es parte de algún extraño ritual. Pero la realidad es mucho más sencilla y, al mismo tiempo, profunda. La eficiencia y la simplicidad son esenciales para él. Piensa en figuras como Steve Jobs o Mark Zuckerberg. Ellos también eligieron vestir prácticamente igual todos los días para no desperdiciar valiosa energía mental en decisiones triviales. De igual forma, el Sigma reduce su guardarropa a lo esencial, eliminando cualquier estrés relacionado con la moda o las apariencias. Mientras otros pueden verlo como una rareza o falta de estilo, él lo percibe como una estrategia inteligente para vivir con más calma y productividad, mostrando así que la verdadera seguridad personal no se mide por la variedad del closet, sino por la claridad y profundidad de su mente. Número 11. Evitan el drama a toda costa. Si hay algo que un hombre Sigma detesta profundamente, es el drama innecesario. Mientras que para muchas personas los conflictos y discusiones parecen una especie de deporte nacional, para él son una pérdida de tiempo colosal y absolutamente intolerable. La manera en que evita participar en cualquier situación dramática es tan marcada que puede llegar a generar confusión o hasta frustración en quienes intentan involucrarlo en problemas ajenos. Cuando en su entorno surgen peleas, desacuerdos o conflictos, el Sigma actúa como un experto escapista, desaparece sin dejar rastro o simplemente se mantiene imperturbable, como una roca en medio del océano tormentoso. Esta indiferencia no es porque no tenga empatía o sensibilidad. De hecho, es justamente por eso que rechaza radicalmente las confrontaciones inútiles. Prefiere guardar sus energías emocionales para resolver cuestiones importantes, no para gastarlas en conflictos triviales que se olvidarán al día siguiente. Imagina una situación donde dos colegas se encuentran discutiendo por algo irrelevante, esperando que él tome partido. El hombre Sigma los mirará con cierta incredulidad, se mantendrá callado y, probablemente, con una sonrisa irónica, se alejará lentamente sin decir una sola palabra. Esto suele desconcertar a los demás, quienes podrían malinterpretar su actitud como arrogante o desinteresada. Pero lo que realmente ocurre es que considera que involucrarse en drama es tan absurdo como intentar apagar un incendio con gasolina. Su calma absoluta en estas circunstancias termina siendo una poderosa declaración. Para él, la vida es demasiado valiosa
como para desperdiciarla en conflictos que no llevan a ningún lugar. Número 12. Ignoran su teléfono por días. Una de las conductas más enigmáticas y a menudo incomprendidas del hombre Sigma es su indiferencia total hacia el teléfono móvil. En un mundo donde la mayoría revisa compulsivamente notificaciones, mensajes o correos electrónicos, el Sigma puede dejar pasar días completos sin siquiera echar un vistazo a su pantalla. Esto, por supuesto, causa una profunda confusión en amigos, familiares y colegas que, acostumbrados a respuestas rápidas, no logran entender cómo alguien puede desconectarse tan fácilmente y seguir viviendo tranquilo. Lo que sucede en realidad es que para él, el teléfono representa una interrupción constante y molesta de su valioso tiempo de concentración y calma mental. En su mente, responder inmediatamente cada mensaje o llamada que recibe sería el equivalente a permitir que alguien lo sacuda repetidamente mientras intenta leer un buen libro o resolver un problema complejo. Por eso, es frecuente que el Sigma ignore llamadas importantes, mensajes urgentes o invitaciones a eventos sin sentirse culpable. Simplemente espera el momento adecuado, cuando realmente esté preparado para responder, con la atención y tranquilidad que considera necesaria. Quienes están acostumbrados a la hiperconectividad suelen interpretar este comportamiento como descortés, irresponsable o desconsiderado. Sin embargo, para el hombre Sigma, su actitud no tiene nada que ver con eso. Para él es esencial proteger su espacio mental, la calidad de sus pensamientos y su serenidad personal, evitando así convertirse en esclavo de la inmediatez digital. Su aparente indiferencia hacia el teléfono móvil termina siendo un poderoso recordatorio silencioso de que la vida sucede afuera de la pantalla y no dentro de ella. Número 13. Rechazan ayuda incluso cuando la necesitan. Una de las actitudes más intrigantes, aunque a veces frustrante, del hombre Sigma es su insistencia casi absoluta en resolver todo por sí mismo. Aunque la mayoría de las personas busca ayuda rápidamente cuando enfrenta un problema, él parece decidido a enfrentar sus dificultades completamente solo. No importa cuán complicada o desesperada sea la situación, rara vez lo verás pidiendo auxilio abiertamente. Esta peculiaridad deja a quienes lo rodean confundidos, preguntándose si es orgullo, obstinación o simplemente una increíble confianza en sus propias capacidades. La verdad es que el Sigma posee una autosuficiencia extraordinaria y valora profundamente su independencia. Considera pedir ayuda casi como reconocer una debilidad o una incapacidad de manejar su vida de manera autónoma. Esto no significa que subestime la capacidad de otros o que dude de sus intenciones. Simplemente prefiere demostrar ante sí mismo más que ante los demás que puede resolver cualquier reto que la vida le presente. Es como si constantemente estuviera probándose, demostrando una y otra vez su habilidad para superar obstáculos de manera autosuficiente. Imagina una situación común. Su auto se avería en medio de la carretera, con amigos cerca que podrían ayudarlo fácilmente. En lugar de llamar a alguien o aceptar una mano, preferirá pasar horas tratando de solucionarlo él mismo, aunque eso implique más tiempo y esfuerzo. Esta actitud, lejos de ser arrogante, refleja su necesidad interna de mantenerse independiente y fuerte ante cualquier circunstancia. Al final, ese rechazo silencioso a la ayuda externa puede ser desconcertante, pero también genera respeto y admiración por su capacidad de resolver problemas sin depender de nadie más. Número 14. Tienen humor negro y sarcástico. Si alguna vez has conversado con un hombre Sigma, seguramente has notado que su humor es bastante diferente al resto. Mientras la mayoría prefiere bromas simples o situaciones graciosas tradicionales,
Los Sigma disfrutan especialmente del humor negro, irónico y lleno de sarcasmo. Su estilo humorístico puede parecer en principio extraño o incluso algo perturbador para quienes no están acostumbrados, pero para ellos estas ironías son el reflejo más auténtico y sincero de lo absurdo que consideran el mundo. Cuando están en una conversación casual, sus comentarios irónicos pueden salir de repente, como pequeños dardos cargados de ingenio. Por ejemplo, si alguien se queja dramáticamente de que su café está frío, el Sigma podría decir con total seriedad: claro, tragedias como esa deberían estar en las noticias. La seriedad con la que dicen estas cosas hace que los demás no sepan si están bromeando o si realmente hablan en serio, generando una confusión inmediata, seguida de una risa incómoda o un silencio perplejo. Este peculiar estilo de humor funciona además como un filtro natural. Las personas que logran captar su ironía y seguir el juego rápidamente establecen una conexión especial y profunda con él. Aquellos que no lo entienden suelen alejarse confundidos, preguntándose qué acaba de pasar. Al Sigma le gusta este efecto, porque le permite mantener cerca únicamente a quienes poseen una capacidad similar de entender y apreciar las complejidades de la vida. Al final, su humor negro y sarcástico es mucho más que simples bromas. Es su manera de enfrentar con inteligencia y una dosis sana de escepticismo las absurdas contradicciones del mundo moderno. Número 15. Viven en un misterio constante. Si hay algo que define claramente a los hombres Sigma, es esa aura constante de misterio que los envuelve. Incluso aquellos que los conocen desde hace mucho tiempo suelen tener la sensación persistente de que hay cosas sobre ellos que jamás entenderán por completo. No es que intencionalmente busquen ocultar información ni mantener secretos dramáticos. Simplemente son personas reservadas por naturaleza y mantienen gran parte de sus pensamientos y experiencias bajo llave. Este misterio constante puede manifestarse de formas sutiles, no revelar detalles específicos sobre su vida, dar respuestas vagas cuando alguien les hace preguntas personales, o incluso cambiar de tema con total naturalidad cuando alguien se acerca demasiado a algo que ellos prefieren mantener privado. Por ejemplo, cuando alguien les pregunta ¿qué hicieron durante el fin de semana?, un Sigma podría responder algo tan ambiguo como nada importante, dejando al interlocutor preguntándose si se pasó 2 días leyendo tranquilamente en casa o si estuvo realizando algo increíblemente interesante que jamás revelará. La gente suele interpretarlo como un juego de misterio o como una manera peculiar de llamar la atención. Pero para el Sigma es más bien una estrategia inconsciente que protege su espacio emocional y personal. Al no revelar demasiado sobre sí mismos, evitan ser vulnerables o depender emocionalmente de la aprobación externa. Esto genera un efecto magnético alrededor suyo. Mientras más secretos parecen guardar, más atraídos se sienten los demás hacia ellos. El hombre Sigma es así, un eterno rompecabezas fascinante que pocos logran armar por completo, convirtiéndose, sin buscarlo, en el centro silencioso de la atención de quienes lo rodean. Así es el hombre Sigma, extraño, impredecible y maravillosamente auténtico. Puede confundir a muchos, pero precisamente eso lo hace único y fascinante. Si conoces a alguien así, ahora al menos entiendes un poco mejor por qué es tan diferente y quizá, solo quizá, logres apreciarlo aún más. En un mundo donde todos buscan encajar, él prefiere destacarse en silencio, siguiendo su propio camino sin pedir permiso ni disculpas. Comprenderlo implica aceptar que hay diferentes formas de vivir y de relacionarse,
Y aunque sea complejo entender plenamente su naturaleza, acercarse al misterio del hombre Sigma podría inspirarte a descubrir tu propia autenticidad. Si disfrutaste este video, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido. Además, te invito a ver el video recomendado que aparece ahora en pantalla. Estoy seguro de que seguirás aprendiendo más sobre el fascinante mundo del hombre Sigma. Nos vemos allí.